antes. Bueno, mi nombre es Fabián Martínez. Yo tenía el placer y el privilegio de haberme presentado aquí el semestre pasado con un proyecto similar de investigación, del cual se desprende este proyecto. O sea, es una idea de investigación, pero es desprendida y ya desarrollada en otro proyecto de investigación similar. La idea de investigación se llama Programa Integral de Entrenamiento Idiomotriz como técnica formativa en la habilidad de la visión periférica en la categoría 2006-2007 del Club Deportivo La Equidad Seguros. Estamos hablando de una población, de un club deportivo profesional de fútbol en su programa de formación. ¿Sí? La metodología de la investigación. Nosotros, por el manejo de las variables numéricas, y aunque sean bajo, digamos, pruebas subjetivas o test, son variables numéricas, vamos a darle un enfoque cuantitativo a la investigación. Es de tipo exploratorio, ya que vamos a determinar un índice de influencia de un programa metodológico de entrenamiento imaginativo en los procesos formativos de fútbol. Y los instrumentos que vamos a utilizar son dos tests para determinar índices atencionales y observacionales de los deportistas. Uno es el test CLEM y el otro es el PAR-P7. Siguiente. La investigación se va a desarrollar en estas siguientes fases, en estas 5 fases. La primera fase es la detección del problema, que nosotros lo detectamos de la siguiente forma, estructuralmente así, determinando un hecho sorprendente, la creencia que se tenía sobre ese hecho sorprendente, la pregunta problema que resulta de esa problemática y las consideraciones teóricas que me permiten abordar esa problemática o determinar qué se ha trabajado, de dónde sale. Los objetivos específicos es la segunda fase. La tercera fase es la recolección de datos mediante los instrumentos que les presenté anteriormente, los test de CLEM y el PAR-P7. De ahí vamos a hacer la construcción metodológica del programa y determinar, bueno, después de la aplicación, los resultados que pues acá hasta ahora se van a presentar como posibles resultados a futuro. Bien. El problema. El hecho sorprendente que nosotros determinamos es que no encontramos dentro de la malla curricular ni dentro de la estructuración hasta el momento de los programas formativos en el Club Equidad Seguros un programa que involucre las capacidades perceptivas en función del entrenamiento mental, ¿sí? Dentro de los procesos formativos del fútbol. Dentro del marco teórico voy a resaltar la importancia de la estructuración de un programa bajo principios de la metodología o de las capacidades perceptivas. Después de eso surge la pregunta, ¿cómo integrar el entrenamiento imaginativo entre los procesos formativos? Para algunos puede ser nuevo el uso de la imaginería, pero es un tema desarrollado más o menos desde la década de los 50, 60, viene desarrollándose como teoría psicológica muy fuerte el uso de la imaginería por ser un medio estable para el perfeccionamiento de técnicas y habilidades motrices, en deportes sobre todo en conjunto o deportes situacionales. Dentro de las consideraciones teóricas que vamos a darle la importancia hacia esta investigación, encontramos que a Martens, que demostró que la influencia de la representación mental influye demasiado en el rendimiento deportivo. Eso fue en el año 1982. Y Popper y Smith en el mismo año demostraron que el incremento de la práctica o el uso de la imaginería en los deportes de alto rendimiento, hicieron una revisión sistemática, bibliográfica de artículos y de selecciones nacionales de esos últimos Juegos Olímpicos de la última década, donde pudieron determinar que grandes logros olímpicos se obtuvieron mediante el uso de la imaginería en los entrenamientos de esas selecciones. El problema es la desatención de la técnica idiomotriz en los procesos formativos del fútbol como un método facilitador en el desarrollo de la visión periférica. La estamos subestimando en los procesos formativos, teniendo en cuenta que la capacidad imaginativa de un niño es mucho mayor y es mucho más libre o más grande que la de un adulto, puede tener un potencial mayor en los procesos formativos y adquisiciones de técnica. Siguiente. Los objetivos, como siguiente fase de la investigación, fue establecer los objetivos que me van a dar las posibles conclusiones de los objetivos específicos y el objetivo general que me va a dar la orientación del proyecto. Entonces, el objetivo general es determinar la influencia del programa de entrenamiento imaginativo
basado en la teoría de la integralidad, una teoría que más adelante explicaré dentro del marco teórico, en la visión periférica como habilidad observacional de los jugadores de fútbol base del Club Equidad Seguros. Esos objetivos específicos, que son el paso a paso para cumplir el objetivo general y que posteriormente me llegarán a las conclusiones, son determinar la hemisfericidad de los deportistas mediante el test de Klein, es decir, con qué hemisferio operan mejor, derecho o izquierdo. De acuerdo a eso, este mismo test arroja unos baremos que dice cuáles son las capacidades observacionales de cada deportista, si tiene mejores habilidades visuales abiertas o cerradas. Abiertas se traducen a las habilidades de entornos cambiantes y habilidades cerradas de entornos estáticos, por ejemplo deportes de alta y precisión. Y las habilidades visuales abiertas son deportes situacionales, intermitentes, como los deportes de conjunto. El segundo objetivo específico es determinar la capacidad de representación del mental del deportista a través de situaciones problemáticas supuestas de control, supuestas controladas en el campo. Quiere decir que son situaciones de ejercicios de juegos simplificados, controlados, donde vamos a establecer oposición que llamamos en el fútbol oposición extrema, es decir, de inferioridad, y determinar de manera subjetiva mediante observación cuáles son los patrones de resolución de cada deportista, si son efectivos o no son efectivos. Y por último, determinar la fijación atencional de los deportistas mediante la evaluación del par P7. La atención acá es muy importante porque nos permite determinar esa representación mental, cuánto es capaz de durar para que el deportista perfeccione su técnica. Siguiente. Aquí es donde vamos a de pronto a aterrizarlos para que entiendan un poco hacia qué vamos a orientar el proyecto. Aquí creo que teniendo en cuenta las correcciones de hoy voy a primero aclarar que esto no es un estado del arte, esto es un marco teórico, lo que decía el profesor Federico. Esto es un marco teórico ya que partimos de varios aportes para la construcción de la metodología del proyecto. Entonces, Weinek en 1980 definió la práctica imaginada, delimitó los conceptos. ¿Por qué? Porque hay varios conceptos, hay un multipragmatismo en ese sentido. Existe el aprendizaje o el entrenamiento idiomotriz, el entrenamiento mental y el entrenamiento imaginativo. Él básicamente estableció que usted lo puede llamar de cualquier forma porque los tres traducen representación mental de algún movimiento deseado. ¿Sí? Entonces, digamos que por el término no nos vamos a complicar, lo podemos llamar entrenamiento mental, entrenamiento idiomotriz o entrenamiento imaginativo. Chevalier en 1986 determinó que hay dos componentes de ese entrenamiento. Uno que parte de la imagen visual del movimiento y la otra de la imagen kinestésica. Eso nos va a permitir mostrar más adelante dentro de las posibles conclusiones algo muy importante, y es el entrenamiento de la propiocepción. En el fútbol, dentro de las metodologías contemporáneas de entrenamiento, se trabaja mucho en la propiocepción, dando así una conclusión de que la propiocepción le da la seguridad al deportista para adquirir y perfeccionar técnicas, porque cuando yo controlo mi propio cuerpo o estoy seguro de las tomas de decisiones según la ubicación de mi propio cuerpo, me vuelvo más efectivo respecto a mi entorno. Entonces, teniendo en cuenta que son los dos momentos, los dos componentes del entrenamiento mental, la teoría idiomotriz, James en 1980 le da la importancia hacia el perfeccionamiento de movimientos y recurre o traduce que son esta imagen que representamos mentalmente proviene de lo que llamaríamos la memoria implícita según Ginás, según Rodolfo Ginás, que es la memoria donde almacenamos todas esas imágenes o todos esos movimientos para posteriormente ejecutarlos y generar lo que él llama un PAF, un patrón de acción fija, lo que lleva a un nivel de desarrollo próximo, según algunos autores constructivistas. García Manso, vamos a aterrizar lo que es la visión periférica con García Manso. La visión constituye una herramienta importante en la práctica deportiva, por lo que su educación debe ocupar un apartado especial en el entrenamiento del deportista. Esto básicamente respalda nuestra idea de la importancia de involucrar las capacidades perceptivas dentro del entrenamiento y la formación de los deportistas, de los futbolistas en este caso. Involucramos aquí al profesor Francisco Paco Ceirulo dentro de la metodología integral del entrenamiento deportivo,
porque él establece unas estructuras desde una visión holística del entrenamiento. Pasamos de dejar al hombre como una máquina y empezamos a mirar su lado humano, y ese lado humano nos permite considerar unas estructuras, que esas estructuras son las que vamos a intervenir y a desarrollar en el entrenamiento. La teoría del profesor Jaime es una teoría de la integralidad, es una teoría de aprendizaje motor basada en las neurociencias y es mediación ante una explicación filosófica, una explicación epistemológica y una explicación desde la ciencia. Por otro lado, bueno, ya hablamos de varios autores ahí, y desde las explicaciones psicológicas vamos a hablar de las teorías explicativas del aprendizaje ideomotor, que son la teoría del psiconeuromuscular, el aprendizaje simbólico y la teoría de la información de Lang. Básicamente lo que hablan ellos son demostraciones de que el aprendizaje simbólico sí se ha demostrado, sí se ha evidenciado y sí ha tenido resultados. Por ejemplo, la teoría psiconeuromuscular, mediante miotester y algunas tomas a nivel muscular, determinaron que el uso de la imaginación, a pesar de no ser muy evidente, sí provocaba contracciones musculares el imaginar el solo movimiento. Ejemplo, le ponían un miotester acá en el brazo, en el hombro, imagina extender el brazo, pero no lo haga. Y el solo imaginarlo provocaba cierta contracción de miofibrillas a nivel muscular. Entonces, respaldan la investigación siguiente. Estas son las preguntas del test de Klemm, el protocolo. Son unas preguntas que se basan en 3 bloques. Primero, las preguntas para desconcentrar. ¿En qué consiste el test de Klemm? Consiste en ubicar al deportista a una distancia de 2 metros de una imagen o de un punto focal, el que él tiene que estar observando. Si se mueve la imagen, él tendrá los movimientos de la retina, serán capturados mediante una cámara. ¿Sí? Ya explicaremos el instrumento de esa recolección, acá más adelante tengo la referencia de la cámara. Esa cámara evidenciará los movimientos de la retina y se hacen estas preguntas durante ese proceso. Como lo pueden ver, las primeras preguntas son para desconcentrar, las segundas preguntas son analíticas y las terceras son problemáticas, que nos permiten mirar la capacidad de desarrollo o de resolución de problemas del deportista. Siguiente. ¿De dónde nos lleva esta recolección de resultados a la construcción metodológica? Que nos basamos en este aporte de la teoría de la integralidad sobre la construcción o la apropiación de la habilidad del ser humano. Al ser constructivista, establecemos que un estado inicial de habilidad, al yo involucrarle una situación problemática, o como diría el señor Edgar Molina, aplicarle un constreñimiento dentro de la complejidad, me lleva a un nuevo nivel de anticipación. Ese nivel de anticipación dentro de este proyecto será por un entorno controlado mediante la imaginación. Yo le puedo decir a usted, solo imagine el problema o solo imagine esa situación, ¿qué haría? Imagínela nomás. Eso me llevará a una estructuración perceptiva para poder posteriormente una ejecución motora de la resolución del problema. Y eso se traduce en un nuevo nivel de desarrollo próximo, es decir, una nueva habilidad. Esa es la explicación básicamente sistémica de cómo podemos operar este proyecto. Siguiente. Así es como básicamente funciona fisiológicamente el uso de la imaginería en el cerebro humano. Yo estimulo la zona premotora suplementaria a través del uso de la imaginería, que viaja vía deferente hacia la zona de la corteza motora primaria y posteriormente efectuando el comando hacia los músculos. Entonces, vía espinal. Lo que traduce que si yo hago más procesos de retroalimentación internos antes de enviar el estímulo que efectúa el movimiento, pues voy a tener mejor probabilidad de corregirlo. Siguiente. Lo que nos permitió establecer esta revisión bibliográfica de Cox, que establecía estos condicionantes para el uso de la imaginación. El primero es conocimiento. Este conocimiento parte de la estructuración perceptiva y la canalización de la información externa mediante los sentidos. Y la agilidad imaginativa, ¿qué capacidad tiene usted de imaginarlo? Si tiene una buena rapidez para imaginarlo, para hacerlo, si tiene varias posibilidades de imaginación. El control de las imágenes, ¿puedo mantener esa imagen un buen tiempo en mi cerebro? Y el otro es la dirección, hacia dónde lo voy a resolver, hacia algo positivo, hacia algo negativo. Lo que pudimos determinar es que acá es donde se va a basar nuestro programa, en la formación, en la estimulación sensorial. Por eso traducimos otra vez y retomamos que es muy importante la formación sensorial del deportista. Siguiente. Esto es llevando aquí o nombrando aquí al profesor Paco Cirulo dentro de sus estructuras
holísticas del entrenamiento deportivo. Son 7: la cognitiva, la táctica, la técnica, la física, la coordinativa, la emocional y la socioafectiva. Algunos autores se involucran la axiológica, la parte de los valores. Nosotros involucraremos y estimularemos esas 7 estructuras de manera unísona, simultánea, y a partir de esta caracterización del fútbol, los componentes del fútbol, lo trabajaremos sesión a sesión y tendrán que tener un objetivo cada estructura dentro de los microciclos. El entrenamiento psicológico lo partimos desde el entrenamiento idiomotor en su componente. El entrenamiento táctico lo trabajamos en amplitud como manifestación de la visión periférica, manifestación observable. El entrenamiento técnico será el pase, porque es la manifestación técnica o del fundamento futbolístico por el cual puedo ver la visión periférica. Y el entrenamiento físico establece, como les decía, el estímulo de las capacidades condicionales, coordinativas y también perceptivas. Incluye exterocepción, interocepción y heterocepción, que se llama la siguiente. Los momentos del entrenamiento idiomotor son, primero, una organización interna, se llama así según los autores de la teoría psiconeuromuscular, y la realización externa. Uno parte primero de realizar una ejemplificación visual, luego una representación mental relajada del movimiento que quiero realizar. Por eso esto es lo bueno, no involucro el constreñimiento ni la situación problemática para que el niño, mediante una situación controlada y tranquilo, pueda tomar mejor sus decisiones. Y una limitación espacio-temporal de donde lo voy a efectuar, ubicar básicamente cuál es mi patrón de solución, y posteriormente la ejecución del movimiento. Esos son los pasos que se hacen en el entrenamiento mental. Siguiente. Teniendo en cuenta eso, yo partí de hacer el modelo que va a seguir el entrenamiento mental dentro de este programa. Como lo pueden ver, es un formato que explica básicamente cómo trabajo el entrenamiento mental en la formación. Esto daría un poco involucrar la práctica imaginativa. El propósito es mejorar la visión periférica. ¿Cómo lo hago? Mediante estos objetivos. Lo que hablábamos ahorita en los momentos. Representar mentalmente la situación, mantener la imagen representada y ejecutar lo que imaginé básicamente. Los métodos especial y aplicativo. Especial se traduce a que lo voy a aplicar hacia los jugadores en específico, en posición a posición, es decir, un volante no tiene la misma toma de decisiones ni el mismo enfrentamiento a situaciones problemáticas que un defensa, que un arquero. Y el aplicativo básicamente es como lo voy a hacer de manera general a todos los jugadores. ¿Dónde se manifiesta? En los momentos del partido. El fútbol está caracterizado por 5 momentos, o 6. Yo lo veo por la pelota quieta, no la divido. Pero se traduce en organización ofensiva, transición ataque-defensa, defensa-ataque, organización defensiva y pelota quieta. Entonces, estos son los principios que va a ejecutar el jugador dentro de cada momento, y estos son los principios. ¿Sí? Traduciéndola o trayendo a colación la teoría del profesor Víctor Frae de la periodización táctica, donde divide el modelo de juego en principios y subprincipios. Después de eso, las tareas del jugador pasan a ser lo que le digo, generales o específicas de acuerdo a su posición, y las acciones del jugador pasan a ser lo que aterrizaríamos específicamente hacia lo que queremos. Siguiente. El microciclo metodológico es el formato hacia los objetivos que cumple. Así dividimos la sesión allá en el club: juego de pases, juego de posición, juego de partido, y cómo se involucra el entrenamiento imaginativo en cada uno, los objetivos que cumple el entrenamiento imaginativo en cada etapa. Los posibles resultados como parte final, o la etapa final de lo que es en este proyecto, es nosotros consideramos, de acuerdo a la revisión y a la experiencia que tuvimos con el proyecto que trajimos el semestre anterior, es que la mejora de la propiocepción facilita la focalización y la atención en dirección externa, permitiendo anticipar con mayor efectividad y mejorando el rendimiento de la visión periférica. El desarrollo de las capacidades perceptivas mejora la habilidad imaginativa de los deportistas, y el desarrollo de las habilidades motrices en entornos controlados mejoran y perfeccionan con mayor efectividad los procesos de aprendizaje técnico. Muchas gracias.